mañana con 44 minutos. La situación con las instituciones uniformadas finalmente, ¿verdad? Después de estas investigaciones que han revelado una relación de algunos funcionarios con el crimen organizado, que conversamos largamente ayer con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, tiene inquieto al país completo y, por cierto, también al Congreso. Vamos a conversar esta mañana con el diputado de Evópoli, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido, buenos días. Hola, Connie, muy buenos días, gracias por la invitación. Francisco, están pidiendo ustedes al presidente, o diputados varios, ¿verdad?, al presidente que cite al COSENA por estos hechos vinculados al narco en las Fuerzas Armadas, más allá de lo que eso simbolice o de si cuán efectivo eventualmente puede ser, después de que el presidente además tuvo recién una reunión con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, da cuenta de una inquietud. ¿Con qué alcances y con qué espacio para que el Congreso haga cosa y qué grado de certeza también pueden tener ustedes de que se están haciendo las cosas que se deben hacer? Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido conversación con los dos comandantes en jefe, tanto del Ejército como de la FARC, sobre las materias que nos concurren hoy día a conversar. En materia de la citación del COSENA, esta es una atribución que tiene el presidente de la República, que ya descartó, a pesar de que el presidente de la Cámara, el diputado Castro, le solicitó, digamos, la concurrencia del mismo, de este organismo, para enfrentar lo que yo creo es correcto, este tema como un tema de Estado y no como un tema de solamente de autoridades civiles versus, pero digamos ejerciendo su deber constitucional, por cierto, como el presidente de la República, como jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, digamos, versus subordinados como los comandantes en jefe de las mismas fuerzas. Lo que estamos viviendo es indudablemente muy grave. Lo que estamos viviendo es algo que se sospechaba, que se miraba de lejos, se miraba de repente algún carabinero, algún miembro de la PDI, lamentablemente involucrado en hechos de narcotráfico, pero hoy día estamos observando que no solamente eso, sino además las Fuerzas Armadas que tienen el deber constitucional de salvaguardar, digamos, a nuestra patria en caso de conflicto bélico, y hoy día en los estados de emergencia, en las diferentes zonas donde ellos están actuando, que hoy día estén, digamos, siendo atacados por el narcotráfico y penetrados de alguna otra forma por ciertas bandas, algo que nos debe no solamente preocupar. Los políticos no tenemos que cacarear, sino que tenemos que ocuparnos de esta situación. Ahora, déjame preguntarte también si hay algún sentido autocrítico, porque aquí es toda la clase política la que está llegando atrasada. Digamos, esto no es un problema del último año, es un problema que se viene arrastrando. Y yo me acuerdo, Francisco, hace, no sé, en tiempos del estallido, antes, después del estallido, o sea, ya algunos años atrás, que el tema narco y el tema crimen organizado se empezaba a instalar y no pocos abogados, ¿verdad?, entendidos, gente que miraba lo que pasaba en México, en Ecuador, que venían alertando hace mucho rato sobre el riesgo de instituciones permeables. Bueno, indudablemente, y eso es un tema que tenemos que asumir y tomar la responsabilidad como clase social. Ahora bien, las medidas que, en el caso del Ejército, por ejemplo, es un caso que opera a través de una detección de un cambio de modo de vida de ciertos miembros de la institución, digamos, que por la contrainteligencia empiezan a ser seguidos, y estos mismos actos, digamos, además son trasladados a carabineros para que se genere la operación que se generó y la incautación que se realizó, y no solamente al interior de los requerimientos. Bueno, esto fue una intercepción en la vía pública, digamos, pero con las consiguientes consecuencias de tratar de baratar al menos, digamos, esta banda que está infiltrando el Ejército. Distinto del caso de las Fuerzas Aéreas, que obviamente es algo que sucede al interior, con personal del interior hasta este minuto, pero no hay que obviar que evidentemente dentro de los territorios no se produce ketamina, ni tampoco, digamos, se comercializa la misma. Estoy hablando dentro de los territorios de dependencia de la FARC, digamos. Ahora, en lo concreto, ¿cuáles son las acciones que la Cámara tiene espacio para emprender y que vayan en complemento con lo que está haciendo el Ejecutivo? Todo esto en el contexto de un año electoral, Francisco, que no es algo menor. Este es un tema que puede ser muy rendidor desde el punto de vista de la promesa electoral, pero bien poco de Estado si uno lo reduce solamente a eso.
A ver, en lo concreto, las leyes ya están hace mucho tiempo a disposición. Nosotros vamos a empezar a la discusión del presupuesto de la Nación para el próximo año, y cuando la ministra dice que vamos a empezar a rotar en las zonas, digamos, de fronterizas con mayor frecuencia a los miembros que están emplazados en las mismas zonas, bueno, tendremos que otorgarle, calculo yo, más recursos. Usted comprenderá que la rotación no se hace por obra y arte de la magia, sino que se hace, digamos, con aviones, con petróleo, para poder mover esos aviones o esos buses, etcétera, etcétera. Entonces, en un país con restricciones presupuestarias como las que hemos tenido, donde el ajuste que ha hecho el gobierno en concordancia con Chile Vamos, que así fue aprobado por los demás en el presupuesto que hoy día está vigente, con una disminución de $600 millones, más o menos parejo para todas las reparticiones y ministerios. Bueno, tenemos que asumir, digamos, nuestra responsabilidad de dónde ponemos las fichas hoy día y cuáles son las prioridades. ¿Te puedo llevar a otro tema? Hay Encantado, pues. hay una inquietud bastante razonable, ¿verdad? Desde Chile Vamos a la idea de no llegar a un acuerdo parlamentario en la oposición, y hay una encuesta que de alguna manera avala esa inquietud. Claro, es la encuesta que da cuenta de que si Chile Vamos va separado, y el oficialismo va unido, lo van a sobrepasar en cantidad de votos de una manera bien inquietante. ¿Qué tanto puede ejercer presión ese dato finalmente? Espérame que estoy abriendo la encuesta para ponerle a la gente también el dato específico. Dice, derecha dividida, izquierda unida. Este es una encuesta, un estudio FAR-UDD. En ese caso, la izquierda lograría 81 diputados y la oposición 72. Con la derecha y la izquierda divididas, 77-74, casi una suerte de virtual empate, pero en el escenario que se está dando hoy día, más probable, tampoco estamos asegurando que el oficialismo logre ir unido, pero por lo menos están trabajando en eso, digamos. Ahí habría y pensando en que el próximo gobierno sea un gobierno de oposición, con ese Parlamento en contra, la cosa se obviamente ve difícil. Sí, evidentemente se ve difícil. Las acciones de unidad, nosotros desde Chile Vamos las venimos proponiendo en las últimas elecciones, y no hemos tenido eco por parte de nuestra contraparte, ni el Partido Republicano y actualmente el Partido Libertario, Nacional Libertario. Y usted vio durante esta semana el rotundo no que José Antonio Casi y Arturo Esquella generaron sobre esto. Nosotros le pedimos ir unidos en gobernadores. Ellos insistieron que en gobernadores daba lo mismo porque existía la primera vuelta, que era una suerte de primaria. Claro, efectivamente nosotros ganamos 7 gobernaciones, pero por no ir unidos perdimos 4. Después nosotros señalamos con insistencia, y nuestra candidata Evelyn Matei hasta la saciedad insistió en que hiciéramos primaria, bueno, y José Antonio Cast no quiso ir a primaria. Nosotros siempre hemos tenido una disposición de unidad en estas materias. Si bien es cierto, habrá que discutir la forma de cómo se entra en las listas, que es lo que naturalmente pasa, ya sea en una gran coalición o unidad, digamos, con estos objetivos, como que nos pasa también en Chile Vamos. O sea, nosotros estamos negociando y trabajando y conversando con demócratas, digamos, para incluirlos de la mejor forma posible, y es a lo que estamos abocados, dado que no tenemos respuesta y no hemos tenido respuesta por parte del Partido Republicano, digamos, en estas materias. Una última pregunta para aprovechar el tiempo con usted. ¿Se va a votar el sufragio sin multa para los extranjeros finalmente? Lamentablemente el gobierno, a pesar de que el propio presidente Boric, cuando era parlamentario, recurrió incluso a los tribunales por el voto obligatorio, o sea, por el voto de los extranjeros en favor del mismo. Hoy día estamos viviendo una situación de un proyecto votado en el Senado, que pasó a la Cámara de Diputados, que el gobierno no le ha dado ninguna urgencia, y tengo que ser responsable en esto. Tampoco el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado Yarzo, que actualmente engrosa las filas del Partido Radical, tiene ninguna disponibilidad de ponerlo en tabla, por lo cual nosotros como oposiciones
y Chile Vamos le pidió al presidente Castro que un proyecto que ya había sido informado, que nunca había sido tratado en sala, de la diputada Joana Pérez, demócrata, se pusiese en discusión, y lo vamos a poner en discusión el día lunes en sesión especial a las 15 horas. Es un proyecto que genera multa para todos los ciudadanos, y no le genera multa a aquellos que estando en el padrón electoral, digamos, son extranjeros y no tienen la categoría de ciudadanos. Ya, no tienen la categoría de ciudadanos porque no se han nacionalizado. Evidentemente. Porque no basta con estar en el padrón electoral para poder votar según esa mirada del gobierno, sino que tienen que estar nacionalizados. Bueno, pero esa es una discusión que es bien curiosa, porque ellos mismos y todos concurrimos, digamos, ante una indicación del propio gobierno para que fueran a la elección anterior, pues, de gobiernos locales. Ahora, claramente, para mí, y esto yo me hago muy responsable en esto, el ministro Elizalde, quien hemos tenido, yo por lo personal he tenido conversaciones hace más de un año en esta materia, en mi condición de jefe de bancada de Evópolis, en conjunto con los jefes de bancada de Chile Vamos, siendo él ministro secretario general de la presidencia, aletea mucho, pero avanza poco, pues. Y en la práctica no hay un compromiso para materializar ni siquiera el voto obligatorio que está en la Constitución a través de generar una multa para esta elección. Ahora, y la pregunta es por qué. Sí, y claramente eso es porque quieren disminuir la afluencia de público para, entre comillas y en teoría, favorecer a la candidata Jara. Pues. Ya, pero también, diputado, convengamos en que estas acusaciones de oportunismo electoral van y vienen, digamos, porque esta arremetida yo y no esta... yo no veo cuál es el oportunismo. No, espéreme, si no, esta cuestión no la digo yo, lo decían los titulares y muchas interpretaciones que se hicieron a partir de la encuesta de Panel Ciudadano que decía que el voto migrante favorecía a la oposición. No, también decía que favorecía a José Antonio Caz. Sí. Y resulta que yo soy militante y adherente de Belén Matei. de Belén Matei. Y a pesar de aquello, creo en justicia que, dado como se ha venido desarrollando los procesos electorales, y además porque ellos mismos están en el padrón electoral, es que si no concurren a votar tengan multa, pues. Ahora, estamos Entonces, no puede acusar a Belén Matei o a Chile Vamos, digamos, de oportunismo en este tema. No, la acusación no venía de mí, le estoy dando cuenta de los titulares que salieron a partir de esta idea que sale justamente de la oposición, particularmente de la diputada demócrata Joana Pérez, que al menos la que la ha liderado públicamente. Déjeme preguntarle, estamos a puertas de una votación. Este tema tiene que zanjarse. La Constitución mandata el voto obligatorio, pero falta el pequeño detalle de quienes tienen que votar obligatoriamente. ¿En qué vamos a quedar si esto no avanza? ¿Vamos a terminar con esta suerte de voto obligatorio descafeinado sin multa para todos? Bueno, es lo que nosotros no queremos. Aquí no se cambian las condiciones de la elección, porque debo recordar, digamos, que no estamos modificando el padrón electoral, sino que estamos generando una obligatoriedad que a nosotros nos parece del todo obvia, que hay que hacer. Nosotros vamos a luchar hasta el último minuto para tener voto obligatorio y materializar lo que la Constitución se dice. Hoy día el gobierno, el ministro del Interior, no está incumpliendo la Constitución. Y tengo que recordarle a quienes nos escuchan que el gobierno es quien en su calidad de colegislador maneja los ritmos legislativos. Y si no le pone interés a través de urgencia, significa que no quiere voto obligatorio. Ya, así de categórico usted. Pero obvio, pues no bastan con las declaraciones. Si las declaraciones pueden ser muy rimbombantes y poco conducentes. Yo podría decir que, mire, yo creo que aquí debería haber dinero, no tengo idea para qué, para viajar a Marte, que Chile va a llegar a Marte, pero soy parlamentario y no tengo atribuciones para disponer del dinero del erario nacional. Ahora, usted en este caso, el ministro del Interior tiene las atribuciones y el deber de hacer cumplir la Constitución. Pues. Usted convendrá conmigo, diputado, y esto no es un punto para nada a favor de nadie, pero discutir este tipo de temas y tratar de zanjarlos con algún cambio a tan pocos meses de una elección presidencial y parlamentaria es bien poco recomendable.
y sobre todo en periodo electoral, pero nosotros venimos peleando, y es lo que ya le he dicho, Moni, Mm. desde hace Sí, bastante sí, sí, rato, sí lo sé. con un ministro que ha sido silente, que se ha hecho el leso y que nos quiere emboscar, pues. Mm. Ya pues, diputado Alberto Undurraga, Francisco Undurraga, Francisco, perdona, Francisco Undurraga, muchísimas gracias, que esté muy bien y que tenga un buen día. Igual usted, muchas gracias Chao, por este chao. contacto, que le vaya bien.